Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo? Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Cómo seleccionar elementos de protección personal como barrera de protección para el manejo seguro de sustancias químicas. Nos acompaña nuestro experto Argemiro Michael Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, gracias, sí señora. Perfecto, ingeniero, entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller del día de hoy. Muchísimas gracias, sí señora. Vamos a comenzar con nuestro taller del día de hoy, comenzando por, como es usual, definir el objetivo de esta sesión. En esta sesión buscamos establecer criterios para la selección de elementos de protección personal
para el manejo seguro de sustancias químicas en términos de oportunidad y efectividad para el trabajador y la empresa, siguiendo criterios técnicos y administrativos. Quiero comenzar con esto. ¿Por qué? Porque primero definamos varios aspectos a tener en cuenta. La compra de elementos de protección personal es uno de los ítems más importantes desde el punto de vista de la asignación de recursos económicos en la empresa. Si no tenemos unos criterios de selección apropiados, pues vamos a caer en un detrimento de la empresa en donde estamos trabajando, porque vamos a comprar cosas innecesarias. Segundo, tenemos que pensar en el trabajador y en varios aspectos poniéndonos en los zapatos del trabajador. Estos criterios son, además de la protección y de la funcionalidad, la comodidad y la integridad. Si un trabajador no se siente cómodo con el elemento de protección personal, su ajuste va a ser mucho más difícil y va a ser más difícil que el trabajador realmente lo use de una forma apropiada. En ese sentido, pues se unen los dos parámetros, el costo para la empresa y la protección para el trabajador. Un trabajador con un mal ajuste de elementos de protección personal va a malgastar el elemento de protección personal, no lo va a utilizar adecuadamente y la empresa va a generar una molestia desde el punto de vista de una compra innecesaria de elementos de protección personal. Entonces vamos a perder todo nuestro tiempo. Vamos a perder el tiempo de selección, de identificación de necesidades, de compra, de ajuste, porque realmente no estamos pensando en el trabajador. Tenemos que partir entonces de hacer una identificación juiciosa desde nuestro punto de vista concepto técnico de cuáles son las necesidades para el trabajador, pensar en el trabajador, preguntarle su opinión desde el punto de vista de comodidad, cómo se siente, tratar de disminuir al máximo el número de elementos de protección personal asignados. Esto quiere decir que no busquemos, no le asignemos 4 elementos de protección personal respiratoria al trabajador diciéndole, este lo utiliza en tal momento, este lo utiliza en tal otro momento, este lo utiliza en tal otro momento, porque realmente lo vamos a confundir, lo vamos a perder y no va a ser útil. Entonces, por eso es que una parte final, ya les voy a presentar, vamos a hablar de esa consolidación, es decir, de tratar de resumir al máximo el número de elementos de protección personal para el trabajador de tal forma que a partir de un criterio técnico y administrativo, vamos a darle una protección al trabajador con un menor tiempo de ajuste. Esto nos va a maximizar la operación desde el punto de vista administrativo y también le vamos a presentar resultados a la empresa para un uso adecuado del rubro económico que nos están dando para la compra de elementos de protección personal. En ese orden de ideas, pues vamos a partir de lo técnico. Entonces, nuestra tabla de contenido es enfocado específicamente a lo que son productos químicos, las frases de prudencia del sistema globalmente armonizado, las fichas de seguridad donde en qué ítems están relacionados los elementos de protección personal, la identificación de necesidades de elementos de protección personal según vía de ingreso y peligro, cómo podemos encontrar un ejemplo, y dejo muy claro, es un ejemplo, no es un direccionamiento ni es una orientación, es un ejemplo de cómo encontramos los manuales técnicos de elementos de protección personal y cómo los debemos utilizar y llegar al final a una consolidación de necesidades de elementos de protección personal para darle espacio a las preguntas que ustedes tengan respecto al tema. Vamos a arrancar por frases de prudencia, sistema globalmente armonizado. En el numeral 2, en la etiqueta, yo les decía en un webinar anterior que teníamos unas frases H y unas frases P. Las frases P se caracterizan también, al igual que las frases H, por el primer número que viene después de la P. Es decir, ustedes ven en la diapositiva, en la parte izquierda, una imagen donde está la letra P y las letras X, Y, Z. X es el primer número que corresponde al grupo.
donde 1 es general, 2 es prevención, 3 es respuesta, 4 almacenamiento, 5 eliminación. Y los otros 2 números son números secuenciales, donde vamos a encontrar las frases P, en las frases P, cuáles nos sirven para identificar elementos de protección personal en el número 2, prevención. También en este punto es necesario aclarar que las frases P no son parametrizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se ajustan de acuerdo a las necesidades. Por eso ustedes ven el slash en las frases. Entonces vamos a comenzar. La primera frase que identificamos en esas P2, que es la P270, nos dice: las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Tenemos la otra frase P, que es la P280, que dice llevar guantes, llevar prendas, gafas o máscara de protección de acuerdo a la peligrosidad. Entonces, pueden llevar los 4 ítems, guantes, prendas, gafas y máscara de protección, o pueden llevar solamente 2, guantes y gafas, o pueden llevar 3. Entonces, por eso es que les digo que no son parametrizadas, sino que uno las ajusta de acuerdo a su necesidad. En el P281 nos dice utilizar el equipo de protección individual obligatorio. P282 también está llevar guantes, gafas, máscara que aíslen del frío. Esto es importante, no confundamos, y entonces se la relaciono acá. ¿Por qué? Porque dense cuenta que la P280 va enfocada al manejo seguro de sustancias químicas, mientras que en el P282 es muy similar, pero no va enfocado a sustancias químicas, sino va enfocado a exposición a peligro físico, temperatura extrema, frío. En el otro que tenemos es P283, llevar prendas ignífugas resistentes al fuego, resistentes a las llamas, cuando se manipulan sustancias inflamables, sobre todo los overoles, que estos son en prendas ignífugas, sector hidrocarburos. P284, llevar equipo de protección respiratoria solamente. Y en el P285, en caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Esas son las frases P que encontramos relacionadas al uso de elementos de protección personal. Ahora, desde el punto de vista de la sustancia química individual como tal, que estamos manipulando, debemos tener en cuenta varios ítems. Primero, el ítem de identificación o la sección de identificación de peligros, que ahí es donde vamos a encontrar la peligrosidad, los pictogramas, que ya los hablamos, las frases H, que también ya las mencionamos en un webinar anterior, y las frases P, de las cuales les acabo de mencionar. También debemos tener en cuenta el numeral 5 y el numeral 6, que es la atención de emergencias enfocado a lo que es incendios y derrames. En estos dos ítems, en las fichas de datos de seguridad, nos dicen cuáles son los elementos de protección personal que debemos asignarle a las brigadas en caso que tengan una exposición a un evento por sustancias químicas. Ya desde el punto de vista de la exposición ocupacional, nos vamos al numeral 8, que nos habla de la protección personal relacionada con ese producto químico, y también debemos tener en cuenta el numeral 9 desde el punto de vista del estado físico del producto químico, si es sólido, líquido o gaseoso. Entonces, estos son nuestros criterios, nuestras fuentes de información, no criterios, son nuestra fuente de información para empezar a identificar necesidades de elementos de protección personal por cada uno de los productos químicos que hay en el inventario de sustancias químicas de la empresa y que se van a manipular en los procesos. Entonces, démonos cuenta que partimos del inventario de sustancias químicas, llegamos a esa selección de elementos de protección personal por cada una, y después vamos a llegar, recuerden, que nunca un trabajador esté expuesto a una sola sustancia química. Va a estar expuesto a diferentes sustancias químicas al tiempo en el proceso que está ejecutando. Y ese es el criterio que ustedes deben tener. Identificar en el proceso, o sea, no irse al inventario, sino irse
al proceso para que a partir del proceso empiecen a agrupar sustancias químicas a las cuales puede estar expuesto el trabajador. Ahí sí se van al inventario, buscan las fichas de datos de seguridad de esas sustancias químicas y empiezan a hacer la identificación una por una de las fichas de datos de seguridad de productos químicos, cuáles son los elementos de protección personal que requiere el trabajador que puede estar expuesto al manejo de sustancias químicas y también, pues, la naturaleza o el estado físico de esas sustancias. Entonces, tenemos que empezar a hablar de vías de entrada y elementos de protección personal. Ya partimos, ya identificamos. La sustancia está en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, tengamos en cuenta que la vía respiratoria es la de mayor importancia en la exposición ocupacional. ¿Por qué? Porque va a ser la vía de ingreso de cualquier sustancia química, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Y entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que tenemos que mirar de cada uno de estos estados para poder caracterizar la exposición del trabajador. Cuando hablamos de un sólido, tenemos que hablar de peligrosidad, es decir, numeral 2, pero también del diámetro de partícula, propiedades físicas y químicas, numeral 9. ¿Por qué? Porque dependiendo del diámetro de partícula de la sustancia, asimismo va a ser su ingreso. Y asimismo va a ser la selección del elemento de protección personal respiratorio para ese producto en sólido. Si son diámetros de partícula muy pequeños, vamos a tener unos elementos de protección personal de una mayor robustez, es decir, mucho más con unos requerimientos técnicos mucho más precisos, a diferencia si son gruesos. Si son gruesos, pues el diámetro de partícula pues va a estar por fuera de la categoría de lo que es la fracción respirable del material particulado o de lo que es material particulado. Recuerden que esto ya lo habíamos hablado, que fracción respirable es de 5 micras para abajo y material particulado es de 10 micras para abajo. Pero cuando hablamos de líquidos, hablamos de peligrosidad y volatilidad. Como les decía y les recuerdo, el concepto de volatilidad es muy diferente al de explosividad. La explosión es un término que aquí no nos va a llamar la atención ni nos interesa. Aquí nos interesa es el concepto de esa capacidad de generar vapores a partir del estado líquido de la sustancia. Y este concepto de volatilidad es muy importante porque vamos a tener en cuenta la temperatura ambiente. No es lo mismo manejar un producto en Bogotá a manejarlo en Cali, a manejarlo en Medellín o a manejarlo en Barranquilla, por ponerles ejemplos de ciudades principales. Las condiciones de temperatura y de humedad de Bogotá son muy diferentes a las temperaturas de humedad de Cali y las temperaturas de temperatura y humedad de Cali, y es muy diferente a su vez de la temperatura y humedad de Medellín, y a su vez es muy diferente a la temperatura y humedad de Barranquilla. Entre mayor es la temperatura, mayor va a ser la volatilidad, es decir, la capacidad de la sustancia de generar vapores. Y también la humedad es importante, ¿por qué? Porque es decir, ese aire, ¿qué tanta humedad tiene? ¿Para qué? Para pensar en una reacción de los vapores de esa sustancia o del arrastre de esos vapores por ese viento húmedo que es al cual pues caracteriza la condición geográfica en donde nos encontremos. Y esto va a ser un factor determinante precisamente para la exposición ocupacional a esos vapores. Cuando hablamos de gases, pues su peligrosidad es por el estado como tal del gas, que el gas al escaparse, pues tiende a fluir y vamos a tener un ingreso por vía respiratoria. Entonces, como se dan cuenta, los criterios por estado natural de la sustancia son diferentes. En ese orden de ideas, ustedes ven en la diapositiva, en la parte derecha, los diferentes tipos de elementos de protección personal. Tenemos en la parte izquierda de la imagen
elementos de protección personal tipo full face, es decir, cara completa con cartuchos. En la parte superior, dense cuenta que hay unos cartuchos de un color y en la parte inferior izquierda, perdón, de la imagen, parte superior izquierda de la imagen, la protección full face con unos cartuchos de color morado y en la parte de abajo, otra full face con cartuchos de color amarillo. Es importante mantener la marca, es decir, el accesorio debe corresponder a la marca. Si tenemos una protección facial 3M, el cartucho que debemos seleccionar es 3M, como es en la parte de abajo. Pero si tenemos una full face marca, no sé, ahorita no se me viene a la cabeza, pensemos en una marca MSA. Si tenemos una full face tipo MSA, pues el cartucho debe ser MSA. ¿Por qué? Porque los cartuchos vienen con compatibilidad por marca. Los cartuchos no son intercambiables. Un cartucho tipo MSA no es compatible con una máscara 3M. Y así mismo, un cartucho 3M no es compatible con una máscara MSA. Entonces, tenemos que mantener la fidelidad y mantener la compatibilidad entre cartuchos y máscaras. Ustedes ven en la parte inferior derecha una media cara, una pieza facial media cara, también con cartuchos color amarillo. Nuevamente, se debe respetar la marca para seleccionar el cartucho. Si tienen una marca 3M, deben comprar cartuchos 3M. Si tienen una marca MSA, toca comprar cartuchos MSA y así sucesivamente. En protección respiratoria realmente no encontramos muchas marcas en el mercado porque precisamente el ítem de elementos de protección personal respiratorios han requerido mucha investigación y mucho tiempo de desarrollo de productos. Por esta razón, pues tenemos pocas marcas para este elemento de protección personal. Y finalmente, en la parte superior derecha, vamos a encontrar un elemento de protección personal que es un respirador libre de mantenimiento. ¿Por qué se llama libre de mantenimiento? Porque no podemos hablar de que sea desechable. Cuando hablamos de desechable, estamos hablando, por ejemplo, de ahorita en la situación en la que vivimos de COVID-19, tenemos que el elemento de protección para boca o la máscara es desechable, es decir, la usó y terminó la jornada y la desechó. Sirve para una sola postura. Mientras que cuando estamos hablando de elementos de protección respiratoria libres de mantenimiento, estamos diciendo que soporta un tiempo de uso. Este tiempo de uso está dado en la ficha técnica. Puede durar para 40 horas, puede durar para 24 horas, dependiendo de la concentración del producto en el lugar de trabajo. Entonces, esto quiere decir que lo utilizó un primer día, un tiempo X, lo utilizó un segundo día, un tiempo X, lo utilizó un tercer día, otro tiempo X, y entonces la suma de esos tiempos debe ser menor al tiempo recomendado en la ficha técnica para el producto. Cuando ya se completa el tiempo de uso, lo que se hace es desechar el producto, por eso se llama libre de mantenimiento, y esa es la diferencia de una protección respiratoria libre de mantenimiento frente a un elemento desechable. Este también se selecciona dependiendo del diámetro de partícula al cual está expuesto el trabajador. Como lo vamos a ver más adelante en el ejemplo que les cuento, se van a dar cuenta que dependiendo del diámetro de partícula y la saturación, asimismo van a cambiar las referencias para este tipo de elementos de protección personal. Mientras que para cartuchos, el color está indicando cuál es el target, es decir, cuál es la característica de la sustancia química para el cual van enfocados los cartuchos. Los cartuchos
ustedes pueden ver en la media cara o en la full face, precisamente esos colores están asociados a una referencia y que es un número, y ese número está asociado a la naturaleza, es decir, a la peligrosidad del producto químico al cual está expuesto el trabajador. Mientras que cuando hablamos de vía dérmica, también tenemos que mirar la caracterización desde el punto de vista del estado físico de la sustancia, porque si bien en la vía respiratoria hablábamos de inhalación y estábamos hablando de peligrosidad y cómo se puede inhalar el producto, aquí tenemos que hablar es de absorción y peligrosidad. ¿Esto qué quiere decir? La persona entra en contacto con el producto químico y se impregna la piel. Hablamos de tiempo de contacto, los sólidos. Pero el entrar en contacto en la piel no significa que ya entró en el organismo, significa que entra en un proceso de absorción, es decir, que pasa a través de la piel para llegar a dónde? A torrente sanguíneo. En ese orden de ideas, ¿cuáles son las características que permite esa absorción por la piel? Son varias. La vascularidad, es decir, la cantidad de venitas que tenga la persona en la piel, la rugosidad, el nivel de, o sea, la cantidad de arrugas, pues esto está asociado también a la edad de la persona, a la característica de la piel. En la característica de la piel también tenemos que tener en cuenta el tema de raza. Pero es que el tema de raza aquí va enfocado que la raza negra tiene una gran cantidad de melanina, por eso es el color, pero la raza blanca no tiene casi melanina, también por eso es el color. Y dependiendo de esas características, asimismo va a ser la interacción y la protección de la piel. No podemos generalizar, que es que la piel de raza negra necesita o tiene unos menos requerimientos desde el punto de vista de protección, como hablamos de luz solar, que la luz solar pues tiene un menor impacto desde el punto de vista de generar estos procesos de enrojecimiento en la piel, a diferencia de la raza blanca. Las personas de raza blanca cuando se exponen al sol, pues se enrojecen y generan unos procesos pues mucho más rápidos. Aquí en productos químicos no. En productos químicos, dependiendo de las características y de la peligrosidad de la sustancia, asimismo va a ser la interacción y el ingreso desde el punto de vista de la absorción por también otro aspecto que es el espesor de la piel, es decir, lo gruesita que es la piel. Esas características que les cuento, vascularidad, arrugas, color de piel, entre otros, son los que definen esos mecanismos de absorción. Y como cada persona tiene unas características diferentes desde el punto de vista de la calidad de piel, por eso también se ha hecho muy difícil caracterizar la exposición ocupacional y la vía de ingreso de los productos químicos. ¿Qué sí tenemos totalmente claro? Pues el tiempo de contacto va a definir cómo va a ser esa exposición ocupacional y esa absorción. Entre más tiempo esté la piel en contacto con ese producto químico, pues la absorción definitivamente sí va a ser mayor. ¿Por qué? Precisamente por el tiempo de contacto, es decir, el tiempo que permanece el producto en la piel. Cuando hablamos de sólidos, pues sólidos muy finos se van a depositar en esas arrugas, ¿sí? ¿Cómo decirlo? En esas características de la textura de la piel. Y también tenemos que tener en cuenta la vellosidad, porque la vellosidad de las personas en brazos y en manos, pues también van a hacer que las partículas, por estos fenómenos de electrostática, pues se van a pegar más y al pegarse más, pues van a estar más tiempo y van a generar un mayor tiempo de contacto. Pero si hablamos de líquidos, el criterio es densidad y viscosidad. Un producto más viscoso, que van de la mano la densidad y la viscosidad, porque la densidad es precisamente la cantidad que hay de masa por unidad de volumen, mientras que la viscosidad es la resistencia a fluir. Entonces, si hay más masa en una menor unidad de volumen, pues
el contacto con la piel pues va a tener una exposición a una mayor concentración. Y cuando hablamos de viscosidad, estamos hablando de esa resistencia a fluir. Entre más viscoso, pues el producto va a durar mayor tiempo en contacto con la piel. Entonces vamos a tener tiempo de contacto, viscosidad, densidad, mayor concentración por unidad de volumen, y ahí nos va a dar precisamente esos, o nos va a dar criterios para decir que puede tener una mayor absorción o una menor absorción por esta vía. Y cuando hablamos de gases, pues definitivamente los gases, precisamente por su estado como tal y por su capacidad de fluir, pues tiene un bajo tiempo de residencia, por lo cual la exposición ocupacional a gases por vía dérmica se considera muy baja o despreciable. Cuando hablamos de vía digestiva, que es a través de la boca, estómago, intestinos, etcétera, pues realmente no es una vía ocupacional que nos atañe, porque debemos es procurar que el trabajador no tenga un ingreso por vía digestiva. La vía digestiva está asociado a eventos accidentales o a eventos provocados, es decir, intencionales. Y esto no nos da un alcance ocupacional, sino nos da un alcance desde otro punto de vista, ¿sí? Y en la vía parenteral, que es en el ingreso del producto a través de heridas, llagas, etcétera, pues es otro aspecto que podemos controlar y que debemos controlar desde el punto de vista del uso de elementos de protección personal, precisamente cuando la integridad de la piel por una herida, por una caída, por haberse raspado, etcétera, entonces tiene esa integridad de la piel comprometida. Las personas que tienen esta característica, pues debe suministrársele elementos de protección personal, en algunos casos adicionales, para protegerlos de esta condición y evitar un ingreso por vía dérmica, no es por vía dérmica, perdón, por vía parenteral de las sustancias químicas a torrente sanguíneo. En ese orden de ideas, así como la vía respiratoria tenía unos elementos de protección personal específicos, como es la full face, como es la media cara o como es el protector libre de mantenimiento, la vía dérmica tiene otros elementos de protección personal que son gorro desechable para evitar que la sustancia química por salpicadura o por generación de vapores entre por cuero cabelludo. Gafas de plástico, pero dense cuenta que las gafas de plástico son gafas ajustables al contorno de la cara. No son las gafas que se utilizan de forma específica para riesgo mecánico o para iluminación, sino son gafas que tienen ese ajuste al contorno. Si ustedes pueden darse cuenta en la imagen, pueden ver que hay una parte lateral que es lo que genera esa hermeticidad entre el rostro y las gafas. ¿Para qué? Para hacer la protección de los ojos, no solamente desde el punto de vista de salpicaduras, sino también de vapores. Porque los vapores en las gafas que no tienen este tipo de diseño, sino en las gafas comunes y corrientes, pues van ingresando por debajo de las gafas y se van acumulando y van generando una irritación por acumulación. Tenemos los guantes de nitrilo. En guantes de nitrilo tenemos tres características: los guantes azules, los guantes verdes, los guantes morados. Los guantes azules son de 3000 micras, los guantes verdes son de 4000 micras y los guantes morados son de 6000 micras, donde el espesor del guante va disminuyendo la motricidad fina del trabajador. Entonces ahí compensamos motricidad fina por el grosor del guante con protección. El nitrilo va enfocado a la protección de productos químicos en general, a excepción de algunos casos específicos donde hablamos de guantes, de otro tipo de guantes, que son unos guantes transparentes, que son guantes de vinilo. Los guantes de vinilo son unos guantes más gruesitos, que pues tienen un impacto en la motricidad, pero que específicamente el manejo de la sustancia se debe utilizar con guantes de vinilo. Los guantes de látex
no son guantes para no son guantes de protección personal para manejo seguro de sustancias químicas, sino son exclusivamente guantes para protección personal para manejo de riesgo biológico. Es importante que lo tengamos claro. Si tenemos a un trabajador que está expuesto a riesgo químico y biológico, pues démonos la pela de darle un guante de nitrilo debajo y un guante de látex encima. O si podemos mirar de pronto solamente el guante de nitrilo. Por eso es muy importante hacer la identificación de peligros y la interacción de estos peligros en el proceso. Porque si tengo peligro químico, peligro biológico y peligro mecánico, pues el peligro mecánico va a romper el guante de nitrilo. Y el peligro químico y el peligro biológico, pues al trabajador va a estar expuesto. Entonces, el tema de guantes es un ítem bien interesante y bien particular, porque no es solamente pensar en el peligro químico, sino pensar en cómo el peligro químico interactúa con el peligro físico, con el peligro mecánico, con el peligro físico desde el punto de vista de temperaturas, porque si hay también, si está a temperatura y usted le mete un guante de nitrilo, pues o un guante de látex o un guante de caucho, pues se puede quemar y se puede adherir a su piel para generar una quemadura más severa. Entonces, esto es a donde yo les digo que es importante que tengamos en cuenta esa identificación de peligros para poder seleccionar los elementos de protección personal acorde no solamente a riesgo químico, sino a la interacción del peligro químico con los otros peligros que hay en el ambiente de trabajo. Posteriormente nos vamos al tapabocas del cual ya hablamos, ahorita vamos a retomarlo desde el punto de vista de catálogo. También hablamos de botas resistentes a la punción. ¿Por qué? Porque la bota debe evitarse la pérdida de integridad para que no entren productos químicos a la planta de los pies. Y hablamos de una mascarilla facial, ¿por qué? Porque hay productos, por ejemplo, corrosivos. Pero el trabajador no se adaptó a la full face porque el trabajador tiene gafas o por muchos otros motivos. Entonces le damos una protección de gafas, tipo gafas de plástico, le damos el elemento de protección respiratoria y encima le ponemos una máscara facial precisamente para evitar el contacto por salpicadura de ese producto químico. Entonces, dense cuenta, son conceptos de peligrosidad, pero también de comodidad. Si el trabajador no se adapta a una full face, pues busquemos una alternativa. ¿Cuál sería la alternativa? Las gafas de plástico, la protección respiratoria y la máscara facial o careta esmerilar, que así es como también lo encontramos en el mercado. En ese orden de ideas, entonces nos vamos a el criterio de, bueno, ya tenemos identificado las sustancias del punto de vista sólido, líquido, gaseoso. Ahora vamos a la peligrosidad. La peligrosidad desde el punto de vista de los líquidos, de los sólidos, pues tenemos que mirarlo en piel, pero tenemos que hablar de líquidos, generación de vapores y gases. Cuando hablamos de un producto corrosivo, entonces nos vamos a volver un momento a la diapositiva, a esta diapositiva. Entonces, aquí hablamos de solamente protección respiratoria, pero la full face también tiene una protección facial de cara. ¿Cuándo seleccionamos una full face o una protección facial de cara? Cuando la sustancia, además de ser tóxica o tener una toxicidad aguda, también tiene una corrosividad. Estamos hablando, por ejemplo, de ácidos o de soda cáustica. Son componentes que son corrosivos, o sea, que tienen una afectación en piel importante, que tienen una afectación en ojos, pero que además si entran por vía de ingreso por la vía respiratoria, pues va a generar daño a nivel respiratorio, por quemadura, por erosión y demás. Entonces, esos son los criterios para seleccionar una full face con el cartucho adecuado, que ahorita lo vamos a mirar. Pero si la sustancia solamente es tóxica, ¿sí? Entonces pensamos en una media cara, por ejemplo, la gasolina, o por ejemplo el thinner, o por ejemplo el barsol. Son sustancias que tienen una toxicidad aguda importante, pero no tienen una afectación de piel desde el punto de vista de corrosividad.
O hablamos de otras sustancias. No sé, ahí en este momento no se me viene ninguna a la cabeza así muy precisamente, pero podemos hablar de otros aspectos como el decol. Vamos a hablar específicamente del decol ahorita también en todos estos temas de pandemia. El decol no amerita, dependiendo también de su concentración, no amerita una protección facial porque está una concentración del 5%, pero sí me requiere precisamente en un 5% o más una protección respiratoria, una media cara. Espérenme un segundo. Más unas gafas de plástico. ¿Por qué? Porque es una sustancia irritante, no es corrosiva, pero sí es irritante. Entonces, si llega a caer una salpicadura de decol en ojos, eso duele. Y eso duele y genera una lesión, sí. ¿Que es recuperable? En la mayoría de los casos sí, pero la sensación es súper incómoda. Pero no tiene una corrosión en piel. También tiene una afectación en vías respiratorias porque genera esa corrosión a nivel de garganta. Entonces pensemos en una protección respiratoria y en una protección facial, mascarilla facial, y una protección ocular, gafas de plástico, ¿sí? ¿Se puede reemplazar las gafas de plástico por la mascarilla facial? No. ¿Por qué? Porque las gafas de plástico, como les digo, son ajustadas al contorno de la cara. Es decir, se pegan para evitar el paso de vapores o el paso de gases y entrar por vía ocular. Mientras que la mascarilla facial es solamente una barrera adicional que, si bien está contra vapores bajo líquidos corrosivos y evita líquidos o sustancias químicas que pueden entrar en contacto con la piel de la cara y generar esa lesión, pues no va a evitar el paso de vapores porque precisamente es un elemento de protección personal amplio. Entonces nos tocaría tener unas gafas de plástico y una protección, una mascarilla facial que se vuelve un poco complejo para el trabajador, porque es que también tenemos que pensar que el trabajador, si tiene que usar 6, 7 elementos de protección personal, difícilmente los va a utilizar. Aquí en elementos de protección personal, menos es más. No significa que descuidemos alguna de las sustancias químicas. Significa que tenemos que hacer consolidado de sustancias químicas para darle la menor cantidad de elementos de protección personal para que su ajuste sea mucho más fácil. Y entonces aquí les quiero presentar un ejemplo, como les digo, un ejemplo de elementos de protección personal respiratorio para trabajadores. Entonces aquí tenemos los códigos, los colores, para qué sirven y la clasificación. Entonces, por ejemplo, vámonos al 2091. Dice filtro electrostático para partícula y es una NIOSH P100. Ese P100 significa que va enfocado a un diámetro de partícula mucho más pequeño o más fino. Y ese filtro electrostático, precisamente como los sólidos son electrostáticos, entonces es para atraparlos y para no dejarlos fluir, o sea, para no dejarlos que estén en el ambiente. Tenemos el 2096, filtro electrostático avanzado. Nos vamos al 7093. Es un medio filtrante tradicional en contenedor plástico para protegerlo de salpicaduras y humedades. Y tenemos el filtro electrostático por partícula, que es el 5N11, que también tiene una clasificación. Esta clasificación es una clasificación estándar que se da sobre las propiedades de los productos químicos, usualmente en estado sólido. El último, el 5N11, se ajusta, ya les voy a mostrar, a estas máscaras, a estos cartuchos, perdón. Entonces, como se pueden dar cuenta, me devuelvo en la diapositiva, dense cuenta que la forma de este protector respiratorio es similar desde el punto de vista geométrico a los cartuchos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pone encima del cartucho, está protegiendo el cartucho, está reteniendo el elemento de protección personal, le da una menor exposición al cartucho
porque es mucho más sencillo cambiar esa protección respiratoria de sobre el cartucho que cambiar todo el cartucho. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos esta piecita que les comentaba. Esta piecita se pone encima de este tipo de cartucho y se ajusta con una pieza plástica. Entonces, démonos cuenta que el trabajador está protegido para una sustancia líquida, gaseosa, pero también para una sustancia en estado sólido, diámetro de partícula. Entonces, es ahí cuando vemos al trabajador con su media cara, al cual se le ajusta el cartucho, al cual se le ajusta esta última pieza, la 5N11, para tener un elemento de protección personal que le sirva al trabajador tanto para procesos con estado sólido, como para procesos con estado líquido, como para procesos con estado gaseoso. Y finalmente tenemos los cartuchos de elementos de protección personal. Nuevamente, esto es un ejemplo. Tenemos el del 6000 a 6004, que son para elementos inorgánicos. Y tenemos los del lado derecho, que son modelos de cartuchos para vapores orgánicos, en el cual se encuentran también vapores de mercurio, que es lo que viene a, entre comillas, a proteger al trabajador. Entonces, démonos cuenta que seleccionamos el elemento de protección personal, es de amplio espectro. Si un trabajador está expuesto a sólidos, a líquidos y a gases, pues no vamos a ponerle una protección media cara, una careta libre de mantenimiento y darle una media cara con cartuchos y después darle una full face. No. Si el trabajador se está enfrentando a ese tipo de sustancias, pues ajustenle la full face, ajustenle los cartuchos con esta piecita, la 5N11, para material particulado, es de amplio espectro, el elemento de protección personal que se le acondiciona al trabajador y el ajuste o el tiempo de ajuste es mucho más bajo. De por sí un elemento de protección personal va a molestar o va a incomodar. Pero es un error estar seleccionando, entonces hoy el trabajador tiene que hacer algo y mañana tiene que hacer otra cosa, entonces hoy le doy una media cara y le doy también un protector libre de mantenimiento y mañana le doy un protector libre de mantenimiento y una full face. No estamos haciendo nada. Primero, el trabajador se va a confundir. ¿Cuándo utilizo qué? Segundo, es un mayor costo para la empresa. O sea, entonces es inefectivo, tiene un mayor costo y genera confusión en la protección del trabajador. No, ensamblemos. Si tenemos una protección, una exposición a material particulado y al tiempo tenemos una exposición a un producto tóxico, pues seleccionamos el elemento de protección personal de acuerdo a la naturaleza. Entonces ustedes se pueden dar cuenta en esta figura que es de unos cartuchos que se encuentran comercialmente, que tenemos los cartuchos dependiendo de la sustancia química a la que nos vamos dirigiendo. El primer cartucho está para ciertos vapores orgánicos, mientras que en la imagen de la derecha tenemos al penúltimo para vapores de mercurio y gases de cloro. Entonces, si debemos tener diferentes cartuchos, también no necesitamos una protección, una máscara facial para cada uno de los cartuchos, porque es que los cartuchos son reemplazables. Entonces, si estamos haciendo un trabajo y necesitamos cambiar de cartucho, pues cogemos la misma máscara y le cambiamos el cartucho. De esta forma, la persona ya está adaptada a su pieza facial media cara y lo que tiene que hacer es cambiarle los cartuchos dependiendo de las necesidades del proceso y la exposición ocupacional a productos químicos. Lo mismo sucede con, la protección para material particulado. Entonces, finalmente les voy a dar los tips. Primero, identificar las necesidades de elementos de protección personal según los peligros de cada una de las sustancias químicas a las que están expuestos los trabajadores y también al grupo de sustancias químicas que está expuesto el trabajador en el proceso. Recuerden, parte de la información individual,
pero hago una consolidación desde el punto de vista del grupo de sustancias químicas a las cuales está expuesto el trabajador de forma simultánea. Hago una matriz de acuerdo a las necesidades identificadas por cada producto para llegar a hacer una selección de un solo elemento de protección personal que me dé el alcance para el grupo de sustancias químicas en total. ¿Sí? Entonces, si veo que está expuesto y en una me dice careta libre de mantenimiento P100 y en la otra me dice vapor orgánico y en la otra me dice gases inorgánicos, pues busco un cartucho que tenga el espectro para vapores orgánicos, para gases inorgánicos, le ajusto la pieza para la protección del material particulado con la pieza plástica, o sea, el filtro con la pieza plástica, y eso se lo ajusto a la media cara. Entonces el trabajador va a tener una menor dificultad para adaptarse esa media cara, y lo que va a hacer es el cambio de cartuchos. Va a ser mucho más sencillo. Tercero, consolidar las necesidades identificadas con el menor número de elementos de protección personal a ajustar, como ya les venía diciendo. Hacer inventarios sobre la población de trabajadores con especial atención en talla de guantes, trajes y botas, y comparar con ficha técnica elementos de protección personal. El tema de la talla es fundamental para el ajuste del elemento de protección personal en el trabajador. Si usted le da unos guantes más pequeños o más grandes, va a afectar su desempeño y el trabajador no los va a usar y va a estar expuesto. Entonces, el tema de talla es fundamental y es uno de los más grandes errores que se cometen en la selección de elementos de protección personal, que nos preocupamos por identificar el elemento de protección personal para el peligro, pero no pensamos en la comodidad del trabajador desde el punto de vista del ajuste. Y esto nos hace que todo el trabajo que hicimos se nos fue para el piso. Después hacemos un inventario y finalmente realizamos la prueba con los trabajadores en términos de desempeño, funcionalidad y comodidad. Recuerden, mi usuario final es el trabajador. Yo tengo que esta selección de elementos de protección personal, bajo estos criterios, probarla en el trabajador. ¿Se siente cómodo? ¿Puede hacer su trabajo? ¿Está protegido? ¿Está de acuerdo? No vamos a tener al 100% de la población totalmente satisfecha, pero nuestra selección debe partir de la mayoría, es decir, que la mayoría de la población se sienta cubierta y sienta que la selección de elementos de protección personal que hicimos y la entrega que estamos haciendo de estos realmente corresponda a los peligros a los que se están enfrentando desde el punto de vista de la naturaleza de las sustancias químicas. Esto era lo que les quería compartir en este corto tiempo, porque como se pueden dar cuenta, el tema es muy vasto y uno tiene que ir a ejemplos particulares y a situaciones específicas para hacer una buena selección de elementos de protección personal. Es un error aquí hablar de generalidades. Es que como en el proceso de allá utilizan tal cosa, entonces aquí como el proceso es similar, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a traer la matriz de allá y aplicarla acá. Es un error. Porque cada proceso es único. Cada proceso es particular. Y tenemos que hacer el análisis de nuestro proceso de una forma específica. Muchísimas gracias por el tiempo y les voy a dar paso a las preguntas con Lina. Lina, muchísimas gracias. Ingeniero Joseph, a ti muchas gracias por habernos regalado este espacio tan importante para nuestros asistentes. Bueno, como te puedes dar cuenta, en el chat tenemos varias preguntas. Vamos a realizar algunas preguntitas rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. Ingeniero, nos preguntan, ¿las mascarillas de libre mantenimiento sirven para análisis físico-químicos? Nuevamente, dependiendo el análisis físico-químico que esté haciendo, ¿sí? No podemos, les acabo de decir, no generalicemos. Si su análisis físico-químico es solamente para material particulado, pues claro que sí. Pero si su análisis físico-químico es con ácido sulfúrico, pues no, ¿sí? Entonces dependiendo de los productos químicos que estén en el análisis físico-químico,
lo que le va a permitir hacer una identificación de peligros y una selección de elementos de protección personal, sin olvidar el uso de cabinas, ¿sí? No podemos utilizar, hay algunos productos en análisis físico-químicos que lo hacemos en la cabina, pero el hacerlo en la cabina no conduce a que el trabajador no tenga el elemento de protección personal de acuerdo a esos productos químicos que se están empleando para hacer el análisis físico-químico. Perfecto, ingeniero. También por acá nos pregunta Claudia Rosario Bernal, ¿qué tipo de sustancias químicas específicamente se deben manejar con guantes de nitrilo azul? ¿Cuáles con guantes verdes y cuáles con guantes morados? Los guantes, como les decía, va por espesor, ¿sí? Entonces, usualmente vamos a encontrar el producto químico asociado al tipo de guante. Entre mayor concentración, pues vamos a necesitar un guante con un mayor espesor, porque la protección, la barrera debe ser mayor, ¿sí? Pero para eso también necesitamos hablar de la motricidad fina. Voy a ir a la pregunta anterior. Si estamos haciendo un análisis físico-químico, donde necesitamos manejar pipetas, buretas y ese material pequeñito, pues vamos a utilizar unos guantes de nitrilo azul. Pero si estamos en un proceso industrial donde estamos manejando sacos, donde estamos manejando pimpinas, cantinas y demás, pues nuestra motricidad fina va a ser, vamos a requerir menor motricidad fina, por lo tanto podemos utilizar un guante más gruesito para poder manejar la sustancia química. Entonces, más que hablar de la sustancia, es de las actividades que está haciendo el trabajador. Perfecto, ingeniero. También nos preguntan acá, para la protección auditiva, ¿tú qué nos recomiendas? Pues es que la protección auditiva no está, se lo voy a dar desde este punto de vista. La protección auditiva para ruido, estamos hablando de 85 decibeles, no está dentro del enfoque de riesgo químico. Estamos hablando del enfoque de riesgo físico ruido. ¿Qué nos recomienda? Que los dispositivos de inserción o los protectores auditivos de inserción es cuando está por debajo de 85 decibeles. Cuando está por encima de 85 decibeles debemos tener protector auditivo tipo inserción, pero también debemos tener protector auditivo tipo copa, los dos. No son excluyentes, ¿sí? No es que no utilizamos protector auditivo tipo inserción porque tenemos uno de copa. No, se necesita la atenuación utilizando los dos elementos de protección personal, pero esos no tienen enfoque en riesgo químico. Esos son enfoque en riesgo físico ruido. Perfecto. Inge, también nos preguntan, ¿cómo identifico qué elementos de protección personal se deben usar si la empresa maneja varias sustancias químicas? Precisamente eso era lo que les decía. Ustedes cogen una ficha de datos de seguridad y buscan los elementos. Cogen la segunda ficha de datos de seguridad y los elementos. Y así por cada elemento. Entonces ya tienen los elementos de protección personal, tienen una matriz de muchos elementos de protección personal por cada producto químico. Y empiezan a fusionar. Bueno, para este y este es esta, para este es esta. Y entonces empiezan a ir de una gran cantidad de elementos y deben llevarlo a uno solo. ¿Sí? Entonces, si tengo exposición a vapores orgánicos y a gases inorgánicos, entonces tengo que seleccionar un cartucho que tenga el espectro de vapores orgánicos y gases inorgánicos, porque es que puedo estar utilizando las dos sustancias de forma simultánea. Entonces, como les digo, y repito, reviso técnicamente parte de las fichas de datos de seguridad y después me voy al manual técnico donde me dicen los cartuchos que puedo seleccionar dependiendo de la naturaleza del producto químico. La recomendación, uno solo, máximo dos. ¿Sí? Y uno solo precisamente por temas de ajuste para que el trabajador no se confunda. Perfecto, listo. Entonces ya saben, por favor anoten todas estas recomendaciones que nos da el ingeniero. Ingeniero Joseph, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios educativos y por, obviamente, compartir tus conocimientos con todos nuestros afiliados. Lina, muchísimas gracias.
Y por supuesto, también agradecemos a todos por su participación. Les recuerdo para las personas que están preguntando que la grabación de este taller y los demás talleres web, si de pronto se perdieron algún taller web del ingeniero Joseph, recuerden que están cargados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Los certificados los pueden generar de 1 a 8 días hábiles en nuestro portal Travesía. Importante también que conozcan la programación de todos los talleres web que tenemos dispuestos para ustedes durante toda esta semana. Nuevamente agradecemos su participación, los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz resto de tarde.